Vamos a estudiar en la clase de hoy la llamada capacitancia de difusión. Ya hemos estudiado la capacitancia de juntura, pero ahora vamos a considerar el diodo polarizado en directo y va a aparecer una nueva capacitancia llamada capacitancia de difusión. Por cierto que para el diodo polarizado en directo, la capacitancia de juntura es relativamente pequeña. Consideremos para recordar una juntura, en este caso NP, y tenemos que para esa juntura polarizada en directo vamos a tener una inyección de portadores minoritarios, en este caso huecos, por ejemplo, inyectados en el lado N, o electrones minoritarios inyectados en el lado P. ¿Ve? Eso genera una acumulación de carga, como se ve aquí, ¿ve? Una pequeña acumulación de carga luego de la barrera, y esa acumulación de carga se puede eléctricamente demostrar que se comporta como una capacitancia. Una capacitancia que vamos a conocer como capacitancia de difusión y que va a depender directamente, entre otros parámetros, del voltaje aplicado en directo. Vamos a calcular esa capacitancia. Para ello vamos a calcular la carga almacenada. Esa carga almacenada por efecto de la difusión, de la corriente de difusión, la vamos a llamar QDIF. Para calcular tenemos que recordar de clases anteriores que P sub n en 0, vamos a decir que esto es 0 aquí, es igual a P sub n sub 0, que es el valor en equilibrio térmico, por E a la QVD sobre KT. Y también tenemos que recordar la expresión para P sub n de x. Ahí tiene la expresión para P sub n de x, donde ese delta P sub n 0 es este delta, que está aquí, esta diferencial, ¿verdad?, que ocurre en el tiempo cero. Vamos a calcular entonces la carga almacenada QDIF. Para ello vamos a calcular una integral. Fíjense que al integrar la distribución de portadores minoritarios P sub n de x desde 0, que hemos puesto aquí en el borde de la región vacía, hasta infinito, voy a obtener esa carga difundida en el lado n, y al multiplicarlo por la carga del electrón y por el área transversal de esa unión NP, voy a obtener la carga total QDIF. La capacitancia que estamos calculando, la capacitancia de difusión, va a venir dada por como ese cambio de la carga almacenada con respecto al voltaje en directo. Es decir, sería el valor absoluto de la derivada de QDIF respecto a V sub D, que es el voltaje de polarización en directo. Vamos a realizar este cálculo último de QDIF. Es decir, como ven allí, esa es la integral que tenemos que calcular. Hemos reemplazado delta Pn0 por su valor, que es esta resta, y ahora vamos a tomar en cuenta que nosotros habíamos escrito quién era P sub n0. Sigamos aquí arriba y veremos que si yo considero que E a la QVD sobre KT es mucho mayor que 1, esa integral, toda esa integral se puede aproximar a esto. Ustedes por favor véanlo. Va a quedar esto. Bien, esa es la ecuación que queda, y ahora por supuesto la derivada es muy sencilla. Si ustedes quieren, hagan la integral de E a la menos XLP respecto a X. Por favor, resuelvan ustedes la integral entre 0 e infinito y vean que eso simplemente da el resultado que acabamos de expresar. Ahora, al derivar, nos va a quedar entonces que la capacitancia de difusión es igual a, ese es el valor final que encontramos para la capacitancia de difusión, que como vemos depende directamente del voltaje de polarización indirecta. Bien, si uno calcula esta capacitancia en directo, uno llega a la conclusión de que para polarización en directo la capacitancia de difusión es mucho mayor que la capacitancia de juntura, que nosotros habíamos calculado anteriormente, y para la polarización en inversa, la capacitancia de difusión no existe. Solamente tenemos capacitancia de juntura. Vamos a calcular algunos otros parámetros, luego de haber hecho este cálculo sencillo de la capacitancia de difusión, y vamos a calcular otro parámetro del diodo, que es la conductancia en pequeña señal.
Vamos a calcular entonces la conductancia en pequeña señal, que es esa derivada de la corriente respecto al voltaje. Esto ya lo hemos utilizado nosotros en electrónica 1 y luego también para el análisis del transistor, y vamos a repasar, simplemente a recordar este parámetro que luego nos va a hacer falta para el modelo del diodo. La única diferencia es que en este curso este parámetro lo vamos a expresar en función de los parámetros de corrientes inyectadas y de portadores inyectados. Vamos a calcular entonces la derivada de la corriente I sub D. Otra vez, esto es para el diodo polarizado en directo, y vamos a derivar esa ecuación respecto a V sub D. Ese es el valor de la derivada, pero tenemos que ver que este primer término que está acá es aproximadamente I sub D. Así pues, la conductancia G sub D, como lo hemos usado siempre en nuestros cursos anteriores, va a quedar igual a I sub D dividida por KT sobre Q. Y este es el valor de la conductancia que hemos estado empleando siempre en nuestros modelos del diodo en clases anteriores. En cursos anteriores. Para expresar esto en función de los parámetros de inyección de portadores del diodo, vamos a escribir sub D como I sub S por E a la QVD sobre KT. De manera que ahora vamos a poner I sub S en términos de los parámetros que hemos estudiado antes. De clases anteriores podemos decir que la corriente I sub D también es igual a esa expresión que acabamos de escribir, y que también la podemos escribir de esta otra manera. Aquí hemos reemplazado ahora delta P sub N en 0 por su expresión, y acabamos de calcular nosotros hace nada cuánto es la capacitancia de difusión, esa que está allí. Acabamos de calcular esa expresión para la capacitancia de difusión, que lo que vamos a hacer ahora la vamos a multiplicar y dividir por L sub P arriba y abajo y por D sub P arriba y abajo, y vamos a reagrupar términos. Después de reagrupar términos, vemos que eso que está entre paréntesis es lo que acabamos de decir que es I sub D. O sea que esto nos queda igual a I sub D, que multiplica a LP al cuadrado sobre D sub P, y todo eso dividido por KT sobre Q. Pero ya notamos que I sub D sobre KT sobre Q es justamente G sub D, que lo teníamos aquí, ¿verdad? Luego podemos concluir lo siguiente. Vamos a concluir lo siguiente. Vamos a decir que esto es G sub D, y obtenemos entonces una expresión para la capacitancia de difusión en función de la conductancia G sub D en pequeña señal. Tenemos que recordar también que nosotros, por favor revisen sus apuntes, pero LP al cuadrado, nosotros en algún momento habíamos determinado que era D sub P por la constante de recombinación de portadores minoritarios, en este caso huecos. Por lo tanto, reemplazando LP cuadrado aquí, vamos a obtener una nueva expresión que es la siguiente. C sub diff es igual a la conductancia de pequeña señal multiplicado por el tiempo de recombinación tau sub P, y llegamos a esa expresión final. Bien, hemos visto esos dos parámetros, la constante de difusión y la conductancia, para llegar a un modelo circuital para el diodo polarizado en pequeña señal y con polarización en directo. Aquí tenemos entonces nuestro modelo circuital para el diodo. Esto es para el diodo polarizado en directo, donde están los parámetros que hemos estudiado: la capacitancia de juntura, que es la capacitancia generada en la zona de región vacía, la capacitancia de difusión y la conductancia de pequeña señal. Se sabe, y ahí también se ve del modelo circuital, que la constante de tiempo, que es igual en este caso a la constante de recombinación, fíjense, la constante de tiempo de ese circuito va a ser aproximadamente igual a la capacitancia de difusión dividido por G sub D. G sub D. Perdón, vamos a poner esto aquí, bien, G sub D. Esa es la constante de tiempo de ese circuito, dado que la capacitancia de difusión es mucho mayor que la de juntura, para el caso de polarización en directo.
Fíjense que la constante de tiempo del circuito coincide con la constante de recombinación de los portadores minoritarios. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta sesión, con lo cual prácticamente, bueno, no, nos queda un tema, que es el estudio del diodo, de la unión de la juntura, cuando lo estoy sometiendo a señales variables en tiempo, es decir, el comportamiento de la juntura en estado transitorio, y ya para comenzar nuestro estudio del transistor. Hasta la próxima sesión. Gracias, muchachos.